Bueno, pues ya regresamos. Vamos a continuar en este evangelio tan importante y tan bonito que nos detuvimos. Pues es muy importante leer la palabra de Dios porque nos enseña a aprender muchas cosas. Nos enseña a detenernos, a reflexionar tantas cosas importantes que Dios nos transmite, ¿verdad? Bajo su gracia, bajo su sabiduría, su entendimiento, su bendición, ¿verdad? Su amor, ¿verdad? Porque lo dice por ahí en la Biblia, alguna cita bíblica que donde explica lo de los dones y los frutos del Espíritu Santo, y dice que aunque tengas este don, pero si no tienes amor, pues de nada te sirve, ¿sí? Entonces, pues eso hay que comprenderlo muy bien y detenernos. Este evangelio tan solo es un cachito de este evangelio y cuánto hemos sacado de este evangelio, cuánto Dios nos ha permitido compartirles, ¿verdad? Por el divino amor de Dios y su misericordia, compartirles todas aquellas cosas que Dios quiere que les compartamos, ¿verdad? Entonces, cada evangelio, cada cita bíblica, nos debemos de detener a leer y a reflexionar, ¿verdad? Cuando después de leer, pues tenemos que reflexionar en nuestros evangelios y en toda cita bíblica para ir comprendiendo todo lo que Dios quiere que pues sepamos, ¿verdad? Para que nos ayude y para que continuemos siendo fuertes en la fe que Dios nos ha dado, ¿sí? Porque es esa semillita que Dios implantó en nosotros, en nuestro corazón, para que sigamos y continuemos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Pues sí, como les comentábamos, ¿verdad? Nos tenemos que disponer, ¿verdad? A ir al encuentro de nuestro prójimo, de su necesidad, para entender la necesidad de las personas, no nomás las de nosotros, sino de las demás personas. Yo muchas veces Dios me permite hacerle saber a mi esposo y a las personas que cuando nosotros nos ponemos en el lugar de la otra persona y vemos sus necesidades, pues les llevamos alegría, les llevamos el amor de Dios, les llevamos algún consejo, lo que vaya necesitando, pues asimismo nos olvidamos de nosotros y Dios mismo pues nos ayuda a nosotros en nuestras necesidades, para que no nos preocupemos en nosotros mismos, sino en el prójimo. Eso Dios nos los devuelve y muchísimas cosas más, ¿sí? Bueno, pues tenemos que también saber escuchar, ¿verdad? A los demás, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar a los demás. También, pues, en el corazón, cuando nosotros estamos en comunicación con Dios, en el corazón y en oración, pues nos hace saber quién necesita ser escuchado, pero también nos hace saber, hacerles saber a las demás personas que necesitan escuchar también, ¿verdad? Hay personas que necesitan escuchar y ser escuchados. Entonces, nosotros siempre acudiendo en oración, pues vamos a saber quién necesita ser escuchado o quién necesita que lo escuchen, ¿verdad? También ello. Bueno, entonces, pues bueno, ahí termina esa pequeñita meditación de lo que estamos leyendo en nuestra Biblia, ¿sí? Y entonces de todo ello nos habla. Vamos a irnos a la siguiente cita bíblica. La tenemos en Apocalipsis, ¿sí? Entonces todo ello, pues influye todo ello, el amor de Dios,
el amor de Dios pues nos enseña a ser prudentes, a ser pacientes, a hacer las cosas con amor, con cariño, aunque a veces se nos dificulte o no lo quieramos hacer, pero hay cosas que se deben y se tienen que hacer, ¿verdad? Ni modo, pero hay que hacerlas con una mayor alegría, con el mayor gusto que se pueda. Hay que hacerlos con la conformidad en Dios, ponernos en manos de Dios y tratar de ser buenas personas y estar alegres, estar contentos. A veces desafortunadamente nos pasan situaciones difíciles, pero pues mientras tengamos vida, pues tenemos que continuar y seguir adelante, como lo dicen por ahí, ¿no? La función debe de continuar, ¿verdad? Entonces, pues ahí espero que Dios eh, toque sus corazones a todas aquellas personas, ¿verdad? Que comprendan y que entiendan cada vez más las cosas de Dios para que entiendan ahora a los que no entendían y los que no entendían entiendan a los que sí entendían las cosas de Dios, ¿sí? Espero que se vea y entender un poquito. Bueno, dice esta cita bíblica, nos dice, es en Apocalipsis, yo lo tengo en la página 12:32 y nos dice el versículo 19, yo a los que amo los reprendo, castigo, arde pues el celo de la gloria de Dios y haz penitencia. He aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si alguno escuchare mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y con él cenaré y él conmigo. El que venciere, le haré sentar conmigo en mi trono, así como yo fui vencedor y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Entonces, pues ahí meditemos esto que nos dice la palabra de Dios. Vamos con la siguiente cita bíblica. Dice, nos vamos a regresarnos para acá tantito. Y aquí vamos a leer este capítulo. Ay. Este capítulo es en la epístola primera del apóstol San Juan. Es en el capítulo número 2. Dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo a fin de que no pequéis, pero aun cuando alguno por desgracia pecare, no desespere, pues tenemos por abogada para con el Padre a Jesucristo justo y santo, y él mismo es la víctima de propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y si guardáramos sus mandamientos, con esos sabremos que verdaderamente le hemos conocido. ¿Quién dice que le conoce y no guarda sus mandamientos? Es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda sus mandamientos, en ese verdaderamente la caridad de Dios es perfecta. Y por esto conocemos que estamos en él. Esto es en Jesucristo. Y por eso conocemos que estamos en él. Esto es Jesucristo. Quien dice que mora en él debe seguir el mismo camino que él siguió. Entonces, seguir el camino que es Jesucristo, porque él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, y él nos lleva a conocer al Padre y nos dará su bendito Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos va a ayudar, nos va a consolar, nos va a guiar, ¿verdad? Bueno, carísimos, no voy a escribiros un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, el cual recibisteis desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra divina que oísteis, y no obstante, yo os digo que el mandamiento de que os hablo, que es el de la caridad, es un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en sí mismo y en vosotros,
porque las tinieblas desaparecieron y luce ya la luz verdadera. ¿Quién dice estar en la luz, aborreciendo a su hermano o al prójimo? En tinieblas está todavía. Quien dice aborrecer a su hermano está en tinieblas todavía, ¿no? Así dice la palabra de Dios. Luce ya la luz verdadera. Quien dice estar en la luz, aborreciendo a su hermano o al prójimo, en tinieblas está todavía. Entonces, si nosotros no queremos estar en tinieblas y queremos obedecerle a Dios, pues tenemos que no guardar rencor, perdonar y pedir a Dios perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, ¿sí? ¿Quién dice estar en la luz? Ok. Quien ama a su hermano en la luz mora, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, ¿verdad? Sobrellevar a nuestro prójimo, dejarnos en manos de Dios y sobrellevarnos unos con otros, ¿verdad? ¿Verdad? En el amor de Dios o por amor a Dios, para no alejarnos de la luz, que es la verdad, el camino, Jesucristo, ¿verdad? Para que nuestro corazón sea puro, ¿verdad? Y caminemos conforme a la voluntad de Dios. El que aborrece a su hermano en tinieblas está, y en tinieblas anda y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, por eso es importante, si alguno de ustedes sabe que alguien guarda rencor contra alguna persona, ¿verdad? Algún prójimo, ¿verdad? Pues hagámosle saber que esto pues no nos va a ayudar y que nos va a alejar de la luz de Dios, ¿verdad? Entonces hay que compartir la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados están perdonados por el nombre de Jesús. A vosotros, padres de familia, os escribo, porque habéis conocido al que existía desde el principio. Os escribo a vosotros, mozos, porque habéis vencido al maligno espíritu. Os escribo a vosotros, niños, porque habéis conocido al Padre. A vosotros, jóvenes, os escribo porque sois valerosos y la palabra de Dios permanece en vosotros, y vencisteis al maligno espíritu. Ved pues lo que os escribo a todos. No queráis amar a los mundanos ni a las cosas mundanas. Si alguno ama al mundo, no habita en la caridad o amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia u orgullo de la vida, la cual no nace del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y pasa también con él su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece eternamente. Hijitos míos, esta es ya la última hora o edad del mundo. Y así como habéis oído que viene el Altísimo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde echamos de ver que ya es la última hora. De entre nosotros o de la iglesia han salido, mas no eran de los nuestros, que si de los nuestros fueran, con nosotros sin duda hubieran perseverado en la fe. Pero ellos se apartaron de la iglesia, para que se vea claro que no todos son de los nuestros, pero nosotros habéis recibido la unción del Espíritu Santo, y de todas estáis instruidos. No os he escrito como ignorantes de la verdad, sino como a los que le conocen y la saben, porque ninguna mentira procede de la verdad, que es Jesucristo. ¿Quién es mentiroso sino aquel que niega
que Jesús es el Cristo o Mesías? Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, tampoco reconoce al Padre. Quien confiesa al Hijo, también al Padre confiesa o reconoce. Vosotros estad firmes en la doctrina que desde el principio habéis oído. Si os mantenéis en lo que oísteis al principio, también os mandaréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que nos hizo el mismo, la vida eterna. Esto os he escrito en orden a los y esta promesa que nos hizo él mismo, la vida eterna. Esto os he escrito en orden a los impostores que os seducen. Mantened en vosotros la unción divina que de él recibisteis. Con eso no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que conforme a lo que la unción del Señor os enseña en todas las cosas. Así es verdad y no mentira. Por tanto, estad firmes en eso mismo que os he enseñado, a fin, hijitos míos, permaneced en él, para que cuando venga estemos confiados y que al contrario no nos hallemos confundidos por él en su venida. Y pues sabéis que Dios es justo, sabed igualmente que quien vive según su justicia o ejercita las virtudes es hijo legítimo del mismo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, aquí estamos en el capítulo número 2, ¿verdad? Todos es el capítulo número 2 y yo lo tengo en la página 1221, ¿sí? Y aquí continuamos. Me regreso tantito al capítulo primero para continuar. Lo que fue desde el principio, desde la eternidad, lo que oímos, lo que vivimos con nuestros ojos y contemplamos, palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, vida que se hizo patente, así lo vimos, y damos de ella testimonio y os evangelizamos esta vida eterna, la cual estaba en el Padre y se dejó ver de nosotros. Esto que vimos y oímos es lo que os anunciaremos, para que tengáis también vosotros unión con nosotros y nuestra común unión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y os lo escribimos para que os gocéis y vuestro gozo sea cumplido. Y la nueva que oímos del mismo Jesucristo y os anunciemos es que Dios es la luz y en él no hay tiniebla ninguna. No hay tinieblas ningunas. Si dijéramos que tenemos unión con él, andamos entre las tinieblas del pecado, mentimos y no tratamos verdad. Pero si caminamos a la luz de la fe y santidad, como él está asimismo en la luz, se sigue de ahí que tenemos nosotros una común mutua unión, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nosotros mismos nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos humildemente nuestros pecados, fiel y justo es él para perdonarnos y lavarnos de toda iniquidad según su promesa, su promesa. Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
todos somos pecadores, ¿verdad? Todos en algún momento fallamos a Dios, ¿verdad? No somos perfectos, el único perfecto pues es Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tratamos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios nos ayuda, ¿verdad? Pero no somos perfectos y no somos, estamos en el camino, ¿verdad? De poder alcanzar la santidad, ¿verdad? Pero ya lo vieron aquí, ¿verdad? Pues todos tenemos pecados y todos tenemos defectos, ¿verdad? Y pues vamos a ir caminando, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios y tratar de ser mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos dignos de Dios, para dar testimonio y ser testigos del amor de Dios, ¿verdad? Que vamos aprendiendo a conocer las cosas de Dios, ¿sí? Bueno, vamos a continuar aquí en el capítulo número 3. Estamos igual en la epístola primera del apóstol San Juan. Dice, mirad qué tierno amor hacia nosotros ha tenido el Padre, queriendo que nos llamemos hijitos, hijos de Dios y lo seamos en afecto, perdón. Por eso el mundo no hace caso de nosotros, porque no conoce a Dios nuestro Padre. Carísimos, nosotros somos ya ahora hijos de Dios, mas los que seremos algún día no aparece aún. Sabemos que sí, que cuando se manifestare claramente Jesucristo, seremos semejantes a Él en la gloria, porque le veremos como Él es. Entre tanto, quien tiene tal esperanza en Él, se santifica a sí mismo, así como Él es también santo. Cualquiera que comete pecado por lo mismo comete una injusticia, ¿sí? Pues el pecado es injusticia. Y bien sabéis que Él vino para quitar nuestros pecados. Y Él no cabe, nuestros pecados, y en Él no cabe pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca, y cualquiera que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe. Quien ejercita la justicia es justo, así como lo es también Jesucristo. Quien comete pecado del diablo es hijo, porque el diablo desde el momento de su caída continúa pecando. Por eso vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que nació de Dios no hace pecado, porque la semilla de Dios, que es la gracia santificante, mora en él, y si no le echa de sí no puede pecar, porque es hijo de Dios. Porque por aquí se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios, y así tampoco lo es el que no ama a su hermano o a su prójimo, que viene siendo lo mismo, ¿sí? En verdad que esta es la doctrina que aprendisteis desde el principio, que os améis unos a otros. No como Caín, el cual era hijo del maligno espíritu, y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malignas, y las del hermano justas. No extrañéis, hermanos, si os aborrece el mundo. Nosotros conocemos haber sido trasladados de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no los ama queda en la muerte, o está sin caridad. Y la caridad es la culminación, ¿verdad? Del amor de Dios, ¿verdad? En la caridad se conoce a los hijos de Dios, ¿verdad? Y en la caridad,
pues nos enseña a tener una vida virtuosa, ¿verdad? Nos ayuda. Bueno, dice, cualquiera que tiene odio a su hermano es un homicida. Ahí está, lo que les comentábamos hace ratito, ¿verdad? Aquí lo dice la palabra de Dios. Entonces, no hay que guardar rencor a nadie ni odio a nadie porque nos convierte en homicida. Y eso no queremos. Eso nos aleja de Dios, de la luz de Dios, ¿verdad? Que resplandece, ¿verdad? Su justicia, su amor en nuestros corazones y nos hace alejarnos de las tinieblas y acercarnos a la luz, decir verdad y aceptar a nuestro prójimo, amarnos, respetarnos, ¿verdad? Entonces hay que meditar mucho ello. Y ya sabéis que en ningún homicida tiene su morada la vida eterna. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la vida eterna, pues ya sabemos qué debemos de hacer, ¿verdad? Dice, en esto hemos conocido la caridad de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros, y así nosotros debemos estar prontos a dar la vida por la salvación de nuestros hermanos, ¿sí? Todo aquello que le salve a nuestro prójimo, un consejo, un gesto de alegría, de tolerancia, de prudencia. Eh, por ejemplo, yo recuerdo, en este momento Dios me permitió recordar desafortunadamente alguna situación para poderles llevar esta reflexión, ¿verdad? Del Evangelio. Hay la semana pasada, no recuerdo exactamente, pero pues recordaremos que una persona pues se quitó la vida, se aventó de un puente, pues aquella persona pues necesitaba ser tal vez escuchada, saber entendida, ¿verdad? Necesitaba un consejo, necesitaba compañía, ¿verdad? Entonces, pues desafortunadamente, en ese momento me parece que llegaron algunas personas y le trataron de aconsejar, pero aún había un daño irreversible que ya era demasiado para ella y, y pues se oye fuerte, se oye difícil, ¿verdad? Pero, híjole, pues cuando nosotros ya no luchamos por seguir adelante, por buscar el amor de Dios y por ser fuertes en la fe, pues vamos dejando la valentía y vamos siendo cobardes. Entonces, Dios nos quiere valientes, valientes para luchar contra el enemigo, valientes para combatir en las batallas espirituales de cada día, ¿verdad? En las batallas, en las tentaciones, en las pruebas. Y entonces a veces, por falta de valentía, a veces personas, pues desafortunadamente se quitan la vida, ¿verdad? Y entonces nosotros no queremos que cuando lleguemos a darle cuentas a Dios, nos diga, ¿por qué si esta persona te necesitaba? ¿Por qué no le marcaste? ¿Por qué no le aconsejaste? ¿Por qué no eh, le diste a conocer eh, a lo mejor de la palabra de Dios cosas que a esta persona le hubiera fortalecido, le hubiera ayudado a salir adelante? Si tú sabías que le podías ayudar, que le podías dar consejo, que le podías marcar, que podías hacerle saber que estabas para esa persona. ¿Por qué no lo hiciste? Porque ya ahora que es demasiado tarde, pues ya te preocupas. Te hubieras ocupado cuando ella te necesitaba, ¿verdad? Porque yo siempre he aprendido, que Dios me ilumina, que no hay que preocuparse, sino hay que ocuparse de todo lo que podamos hacer por nuestro prójimo, por todo lo que podamos hacer para bien, conforme a la voluntad de Dios, para su gloria, pues lo debemos hacer. Entonces, ahí se los dejamos para que lo reflexionen. Si alguna personita por ahí necesita de ustedes, pídale a Dios, Señor, yo quiero ser un instrumento de tu paz, de tu amor, como nos dice la alabanza que la vez pasada cantamos, ¿verdad?
que por ahí aparece con sus lucecitas, ¿verdad? Necesitamos ser instrumentos de paz, de amor, de caridad, de humildad, de llevar las cosas de Dios a nuestro prójimo, a todo aquel que lo necesite. No necesitamos ser instrumentos del maligno, llevar injusticia, desesperación, maldad, muchas cosas que sabemos que vienen de allí, ¿verdad? Mentira, muchas cosas. No, Jesús nos necesita, como dice en la alabanza, para amar, ¿verdad? Hay una alabanza que va así, dice, Jesús te necesita para amar, para amar. Y bueno, ahí va continuando, ¿no? Pero ahorita se me fue tantito, pero luego a ver si la sacamos ahí, la cantamos, o a ver si la podemos conseguir ahorita en los siguientes videos para después más adelante cantarla. Entonces, acuérdense cuando alguien necesite de nosotros, que recordemos. Por eso es muy importante detenernos, reflexionar, porque a veces por falta de que nosotros no nos detenemos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestras vidas, sobre lo que queremos, sobre todo lo que le pidamos a Dios. Para ello también hay que saber hacerlo. Hay cosas donde nosotros podemos hacer como exigencia a Dios, cuando nosotros debemos de decirle a Dios, Señor, yo me pongo en tus manos, permíteme estar conforme a tu voluntad, para tu gloria, y ilumíname para que este día todo lo que haga, todo lo que necesite hacer, deba hacer, quiera hacer, sea conforme a tu voluntad, no a la mía, sino a tu voluntad para tu gloria, para bien de mi prójimo. Es lo que yo siempre le pido a Dios. Bueno, ahí pues les regalo eso que Dios me permite, y pues medítenlo muy bien, ¿sí? Bueno, entonces, no guardar rencor a nadie, perdonar a todo nuestro prójimo, a todo el que nos haya fallado, herido, todo. No en la hora a lo mejor a mí me toca desquitar. No, eso no es de Dios, ¿sale? En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que dio el Señor su vida por nosotros, y así nosotros debemos estar prontos a dar la vida por la salvación de nuestros hermanos. Ahí está. Entonces, me regreso tantitito. Debemos de dar la vida pronto a la salvación de nuestros hermanos. Tal vez si aquella persona intentaba hacer como lo que les comentaba, pues nosotros podemos salvarle con un consejo, con, con, eh, con hacer oración por esa persona, con llamarle, con decirle lo importante que es esa persona, muchas cosas, muchas obras que podemos hacer para ayudar a esas personas que lo necesitan o que lo necesitamos en algún momento, ¿verdad? Para no, no ser partícipes de algo que puedan ellos dañar como a esta persona, ¿verdad? Que pues desafortunadamente pues ya está ya con Diosito, y que Dios le permita, ¿verdad? Estar en su gloria, y que descanse en paz esta personita, ¿verdad? Que falleció desafortunadamente en ese día, y pues hay que pedir mucho porque Dios toque nuestros corazones para que nunca lleguemos a esos extremos, jamás. Siempre hay salida, ¿verdad? Y la salida es el amor de Dios. Abrir nuestros corazones, ¿verdad? Como nos dice la cita bíblica de Apocalipsis, ¿verdad? Si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, entrará y cenará con nosotros, y se quedará para siempre con nosotros. Entonces, eso es lo que nos hace falta, ¿sí? Abrir nuestro corazón. En esto hemos conocido la caridad, así nosotros debemos estar prontos a dar la vida por la salvación de nuestros hermanos. Quien tiene bien este mundo y viendo a su hermano necesidad. Me regreso tantito. Tiene bienes en este mundo y viendo a su hermano en necesidad cierra las entrañas para no compadecerse de él. Entonces, cuando alguna persona sea necesitada de nosotros en alguna situación,
pues nosotros no tenemos que cerrar nuestras entrañas para no compadecernos de Él, sino compadecernos de Él, abrir nuestro corazón y ponernos en el lugar de la otra persona necesitada en todo sentido. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, ¿cómo es posible que resida en Él la caridad de Dios? Si no hay, si cerramos las entrañas y no nos importa lo que necesita nuestro prójimo, entonces no conoce la caridad de Dios, ¿verdad? Aquí nos explica. Y con la lengua, sino con obras y de veras y sinceramente. En esto echamos de ver que procedemos con verdad y así alentaremos o justificaremos nuestros corazones en la presencia de Dios. Fíjense, no es así justificaremos la presencia de Dios. En esto echamos de ver que procedemos de la verdad y así alentaremos o justificaremos nuestros corazones en la presencia de Dios. Porque si nuestro corazón nos remordiere, Dios es mayor que nuestro corazón y todo lo sabe. Carísimos, si nuestro corazón no nos redarguiere, podemos acercarnos a Dios con confianza y estar ciertos de que cuando le pedimos, ay Dios mío, ya me pasó un poquito de tiempo, cuando le pedimos, recibiremos de Él, pues que guardemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables en su presencia. En suma, este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos mutuamente conforme nos tiene mandado. Y el que guarda sus mandamientos mora en Dios, y Dios en él, y por esto conocemos que Él mora en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Bueno, pues hasta ahí nos quedamos. Vamos a leer este cachitito más, pero en el siguiente video y ya estamos terminando, ¿sí? Ahorita continuamos, aquí continuamos.